Buenos días, soy el doctor Oscar Armando Martínez Gutiérrez, profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología. El tema que vamos a tratar el día de ahora es lumbalgias y cervicalgias. Para conocer bien la patología de la columna vertebral, necesitamos revisar un poco la anatomía de la columna vertebral. Debemos de saber que la columna está compuesta de vértebras, de discos, ligamentos, músculos, y todos entran en una integración de tal manera que nos permite hacer nuestra vida cotidiana en movimientos con respecto al cuerpo. Debemos de saber algunos conceptos anatómicos en cuanto a que si la columna tiene curvas. Normalmente la columna vertebral, desde la cabeza hasta la parte del sacrocoxis, tiene tres curvaturas, viéndola del eje sagital. La primera curva es en el cuello, que se llama lordosis cervical. Después viene una sifosis torácica y posteriormente viene una lordosis lumbar. Esas tres curvas son normales en la columna. Cuando están excedidas en el grado de curvaturas son patológicas, y así tenemos entonces hiperlordosis, hipersifosis, o hipolordosis o hiposifosis, que son causadas por diversas patologías. La columna vertebral, viéndola de frente, no debe de tener ninguna curva. En caso de que tenga alguna curva, entonces señala como deformidad una escoliosis. Los músculos son importantes, ya que nos van a mantener de manera activa la posición y la postura de la columna. Igualmente los ligamentos, que van a tener su participación para hacer que nuestras unidades funcionales de las vértebras estén conjuntamente y fisiológicamente conectados. Una de las funciones principales de la columna vertebral, obvio, es proteger el contenido neural que se encuentra dentro de ella. Generalmente en nuestra vida tenemos actividades que pueden ser algunas veces tranquilas, pero en personas de vida reproductiva tienen a veces actividades muy pesadas para soportar, que la columna vertebral debe de tener sus esfuerzos para poder soportar todas estas actividades que ustedes están viendo. Flexionan su columna de una manera importante y haciendo esfuerzos también, de manera que la columna tiene muchos mecanismos de carga, de flexión, de extensión, torsión. Al igual, algunos deportes nos hacen girar de manera incorrecta las vértebras, la columna vertebral, y pueden dañarse algunas de sus estructuras. Todas estas situaciones nos van a llevar a cambios importantes hasta nuestra vejez. Estos son algunos de los componentes de carga que tenemos en la columna vertebral, y que nos van a detallar cómo pueden hacer alteraciones mecánicas dentro de lo que es toda la columna vertebral. Al hablar de las lumbalgias, que es el término clínico que significa dolor lumbar, que por concepto es todo aquel dolor que se presenta por debajo de las costillas y por arriba de los pliegues glúteos, todo aquel dolor que se presente en esa región se le va a llamar lumbalgia. Este es el síntoma más frecuente del sistema musculoesquelético, y es muy frecuente que la población adulta lo padezca en algún momento de sus vidas. Solamente un 20% se hacen crónicos y recurrentes y pueden llegar a causar una incapacidad en sus actividades de su vida laboral o de su vida cotidiana. Hay factores de riesgo también que nos van a influenciar a que la columna se deteriore, y en estos tenemos el tabaquismo, la obesidad, aquellos sujetos que tienen maquinaria pesada, o aquellos que tienen una
nada de actividad, que son sedentarios. La cervicalgia es el término clínico que se le da a todo aquel paciente que tiene dolor en la columna o en el cuello, en la columna cervical, en la parte posterior. También es muy frecuente en masculinos más, y tiene mucha frecuencia en donde el nivel más frecuentemente que refleja el dolor es el C7, con una recurrencia de 31.7%, pero un 90% de pacientes con cambios en sus radiografías son asintomáticos y son tratados de manera conservadora. Los orígenes de dolor pueden ser los músculos, pueden ser el mismo hueso, una parte del anillo fibroso del disco, una tercera, la corteza, prácticamente el anillo, una tercera parte tiene inervación, de tal manera que también es uno de los orígenes del dolor, el disco intervertebral. De hecho, es el más frecuente en lumbalgias, en personas de edad adulta. Estas son las cargas que también los discos pueden llevar: cargas compresivas, cargas de tensión o rotación axial, y eso hace que haya disrupciones dentro de los elementos anatómicos del disco intervertebral. Las patologías del disco intervertebral son patologías degenerativas que incluyen una ruptura del anillo o prácticamente se rompen, que producen hernias del disco lumbar, que no es más que una expulsión del núcleo del disco hacia la parte central, hacia la parte posterolateral o en el foramen, o están extraforaminales. Finalmente, en el proceso de la degeneración de los discos y de las articulaciones podemos llegar llegar a un problema ya de canal lumbar estrecho, que se presenta más frecuentemente en la gente de la tercera edad. De esta manera se hace una clasificación de canal lumbar estrecho: adquirido, congénito o mixto. ¿Cuál es la causa de estas lumbalgias o estas cervicalgias? Hay infinidad de causas, estas son las más frecuentes. Las enfermedades degenerativas ocupan el primer lugar, pero también podemos encontrar enfermedades inflamatorias como aquellas artritis reumatoidea o espondilitis anquilosante. Podemos encontrarnos también con traumatismos que ocasionan fracturas, o tumores, que son los más complicados desde el punto de vista clínico. Tienen problemas benignos o malignos. También hay causas congénitas que hacen que las facetas articulares de las mismas vértebras no estén en una buena posición y se hacen trofismos. Podemos tener infecciones que pueden ser agudas, crónicas, o problemas mecánicos que causan una inestabilidad que a la vez puede producir una escoliosis. También podemos decir que hay pacientes que simulan dolores lumbares para conseguir otros beneficios, y son simuladores, son pacientes que tienen problemas psicológicos o histéricos, y son causas psicosomáticas, las cuales este es un problema cuando no lo encontramos, ya que es difícil en apenas un médico experimentado encontrar este tipo de pacientes. Los procesos degenerativos que causan la columna vertebral nos puede llevar a degeneraciones en varias partes del área de la columna, tanto cervical como lumbar, y pueden producirnos después artrosis facetaria y provocar finalmente una estenosis espinal, que puede provocar también un problema radicular agregado a esta lumbalgia. El disco intervertebral, como lo dije, tiene un componente de núcleo pulposo, que todo el mundo sabe que es el componente que se hace patente en las hernias de disco. Tiene una protección alrededor que se llama anillo fibroso, y en las partes superior e inferior de esto se encuentran las placas cartilaginosas que van unidas a las plataformas de los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos unas imágenes anatómicas de cómo el proceso de la degeneración
se presenta desde tener edades tempranas hasta pasar finalmente a la etapa final, que causa alteraciones en los espacios intervertebrales, produciendo alteraciones osteofitos, produciendo disminución de los espacios y grietas alrededor del anillo, que causan también algunas veces problemas de dolor lumbar. Estas etapas degenerativas también se localizan en las facetas a la vez, que aumenta el grosor de los ligamentos que la apoyan, como los ligamentos facetarios y los ligamentos del amarillo que encuentran protegiendo el conducto raquídeo. Y estas alteraciones en las facetas provocan a veces disminución de los forámenes donde salen los nervios raquídeos, y pueden causar sintomatología neurológica importante. La presión de los discos intervertebrales es algo que se ha medido desde el 76, y podemos tener aquí una evidencia de las tablas en donde se mide la presión intradiscal y se mantienen las posturas del cuerpo. Y aquí podemos observar cómo la postura más beneficiosa para los pacientes que sufren lumbalgia es la postura de reposo, ya sea en reposo o en decúbito lateral. Los pacientes que mayor tienen presión intradiscal y que ocasionan más grietas son los pacientes que se encuentran sentados con objetos pesados dentro de ellas. Tenemos la sintomatología de la degeneración de la columna vertebral, va a ocasionar pues lo que ya estamos platicando de lumbalgias y cervicalgias. Podemos tener en un paciente con lumbalgia una irritación del nervio raquídeo, lo cual nos conlleva a tener un paciente con ciática. Normalmente cuando la lumbalgia pasa de estar en las partes de las sentaderas y después de repente se pasa hacia la parte de las piernas, en la parte posterior, podemos hacer una semiología del dolor, ver en qué localización está, y si el dolor pasa hacia la parte del muslo en la cara posterior y posteriormente pasa a la rodilla y se mantiene en la pantorrilla o se mantiene en los dorsales del pie, en la parte dorsal del pie, podemos decir que ya es un componente de tipo ciática y es un componente neurológico. Para poder determinar bien si es una lumbalgia con irradiación o es una verdadera ciática, tenemos que tener una semiología acerca de los componentes neurológicos del síntoma. Es decir, un paciente con irritación del nervio va a tener adormecimiento, va a tener calambres y va a tener sensaciones anormales en la pierna. Eso nos da idea de que estamos ante un paciente que tiene un componente de irritación radicular o ciática. Llegando al extremo de la degeneración de estos elementos, podemos llegar hasta tener síntomas de claudicación, la cual se presenta en la columna estenótica, o sea, una claudicación neurológica intermitente, que es la sintomatología de un paciente que al caminar una cuadra te tiene que parar porque el dolor está muy importante sobre la pierna y con datos neurológicos, es decir, calambres, adormecimientos y dolor. El paciente se tiene que parar e inclinar su columna hacia adelante para poderse aliviar, y después de tener un reposo de 1 minuto o de 2 minutos regresa otra vez a su marcha, y así continuamente de manera intermitente. En ocasiones podemos tener una confusión de que la claudicación, en lugar de ser neurológica, estemos ante un paciente que tiene una claudicación vascular,
que es presente en los pacientes con insuficiencia vascular periférica. Y es la misma sintomatología con respecto al dolor en la marcha, pero el paciente que tiene una claudicación vascular, el dolor no se alivia al flexionar o al sentarse el paciente. Las cervicalgias, lo mismo, podemos tener una irritación del nervio raquídeo, lo cual nos va a dar el dolor irradiado hacia todo el brazo y el término se cambia a cérvico-braquialgia. Probablemente en algún porcentaje de los pacientes lleguen a tener un problema más serio, y esto se presenta también en pacientes de tercera edad. Se puede presentar una mielopatía cervical espondilótica, que es las partes estenóticas de la región cervical, que ocasiona compresión a la médula espinal y hay síntomas medulares, es decir, el paciente ya tiene una alteración total de la marcha, con dureza, con espasticidad, con reflejos clonus, con Babinski y muchos problemas de inhabilidad o incapacidad para hacer su abotonamiento de las camisas o comer y agarrar bien los utensilios para hacer su alimentación. En la exploración física debemos de saber que desde que el paciente llega, o sea, inspeccionar el paciente desde que llega a nuestro consultorio, podemos observar la cara para ver el reflejo del dolor en su cara. Podemos tener una marcha incómoda, podemos tener un paciente que se queja al sentarse o al pararse. Tenemos que hacer técnicas de palpación y percusión en los sitios de la espalda para ver si tiene algunos detalles de dolor en las hipófisis espinosas. Y lo más importante de todo es hacer un examen neurológico. El examen neurológico tanto de las extremidades superiores cuando hay cervicalgia o cervicobraquialgia, como las extremidades inferiores cuando hay lumbalgia o ciática. Hablando de las lumbalgias, podemos mencionar la exploración física para saber si el paciente verdaderamente tiene una irritación o una compresión del nervio ciático. Es la prueba de la SEC. ¿Cómo se hace esta prueba de la SEC? Pues se hace con el paciente en decúbito dorsal, haciendo que esté relajado. El explorador lentamente levanta su extremidad de manera recta. Esto hace que el nervio tenga una tensión. Si el nervio pasa por algún obstáculo, ya sea una hernia de disco, puede haber un quiste dentro de su foramen, un quiste de faceta, o puede haber incluso hasta un tumor, y esto nos puede dar una sintomatología neurológica, o sea, mucho dolor en la pierna con calambre, y esto nos da la prueba positiva, la C, que nos indica que hay un componente neural. También tenemos en el cuello una prueba semejante para ver si tenemos esta parte neurológica, y es la prueba de Spurlik. Esta es otra prueba que es positiva en los pacientes con hernia de disco cervical, que al extender el cuello vamos a tener una irritación de dolor hacia los brazos o hacia la espalda. Es importante, por lo tanto debemos de tener esta imagen que ya desde anatomía no la sabemos, o sea, una exploración neurológica de la raíz de L4. Hay que tomar en cuenta que en la columna lumbar los espacios o la raíz que más frecuentemente se dañan por hernias o degeneraciones discales son L4, L5 y S1. Es muy raro que estemos haciendo diagnóstico de hernias en las partes proximales, es decir, L2 o L1. Por lo tanto, muestro como un examen dermatológico de checar las alteraciones sensitivas en L4, que es el territorio verde que tenemos aquí en este esquema dermatológico, en donde la raíz L4 está territorio de la parte interna de la pierna. Tenemos que ver también que la alteración del nervio L4 puede producirnos una atrofia del músculo cuádriceps, y podemos tener una depresión del reflejo rotuliano. Aquí tenemos una imagen que nos puede sugerir
donde se encuentra la patología en el espacio que está obstruyendo la raíz de L4. Acuérdense que todas las raíces que salen de las lumbares se van a nombrar saliendo por debajo del subpedículo correspondiente. En este caso tenemos una hernia de disco que está dando alteraciones en la raíz de L4. Después tenemos el examen neurológico de la raíz de L5, que es causado por una ruptura del disco entre L4 y L5. Ahora el déficit sensitivo está en la parte anterolateral de la pierna y con una particularidad de tener una hipoestesia en el dorso del pie y el primer ortejo. Tenemos también que el músculo que generalmente nos vamos a encontrar débil es el extensor del dedo gordo y el largo de los dedos. Si hacemos una exploración del reflejo tibial posterior, lo podemos encontrar también alterado, aunque este no es común encontrarlo en sujetos normales. Otra raíz que debemos de asegurar que está sin problema es la raíz de S1, que significa que hay una alteración por una hernia de disco entre el espacio de L5 y S1. Ahora el déficit sensitivo es en la cara lateral del pie, con una debilidad motora de los peroneos y del tríceps, y la alteración del reflejo alquiliano se va a ver comprometida. Hablando de la columna cervical, tenemos tres raíces igual que son las que más alteraciones nos vamos a tener en esta columna cervical. El nivel neurológico de C5 refleja un deltoides alterado, que el reflejo del tendón del bíceps también se ve alterado y la sensación prácticamente se encuentra en la parte externa del brazo. El nivel neurológico de C6, ahora la musculatura que extiende la muñeca va a estar alterada. Podemos hacer que el tendón del supinador largo esté alterado y ahora la sensación o la sensibilidad se va a localizar prácticamente en el dedo gordo y en el índice. El examen neurológico de C7, ahora vamos a tener una prueba motora en la flexión de la muñeca alterada, el tendón del tríceps se va a ver alterado y ahora va a ser en la cara interna de la mano y del brazo, la cual se encuentra alterada. ¿Cómo vamos a proceder en cuanto al examen el examen radiológico? Bueno, después de haber hecho el interrogatorio y la semiología del dolor y haber explorado al paciente, nos conlleva entonces hacer estudios en la lumbar para las lumbargias. Un estudio que implica hacer una radiografía de frente y una radiografía, o sea, AP lateral de columna lumbosacra, y esto nos puede señalar alteraciones de su mineralización, alteraciones de su curvatura, los espacios discales, si hay fracturas. Nos da mucha información las radiografías simples. Ahora en la actualidad muchos médicos están tomando muy importantemente el cambio hacia resonancias, y esto no está correcto. Cuando examinamos a un paciente con un dolor de espalda, lo primero que debemos de hacer dentro de los estudios es hacerle unas radiografías simples de la columna vertebral, porque la resonancia pues es el estudio ideal para señalar que el paciente trae patología discal u otras alteraciones que no se ven en las radiografías. El 95% de los exámenes de resonancia son muy sensitivos, tienen una alta especificidad para dibujar lo que tienen alteración de los tejidos blandos. Pero también tenemos estudios como el TAC, nos mantiene pues hasta de un 75% de exactitud en el diagnóstico de hernia de disco, y si metemos medio de contraste nos pudiera acercar más a la especificidad de los diagnósticos. El TAC tiene una mayor precisión en el diagnóstico de la degeneración y de las proyecciones discales dentro de los canales lumbares estrechos.
En la columna cervical igualmente las radiografías iniciales son las más importantes para que nos refleje la disminución de los espacios discales. Podemos tener una rectificación de la columna cervical que nos dice que el dolor está de manera importante, y si más adelante observamos un paciente dentro de esta es una imagen de anatómica de un paciente añoso o de tercera, donde los agujeros de conjunción están bastante comprometidos. Los estudios de resonancia igualmente nos van a dar una estenosis cervical espondiloica, en la cual el paciente puede tener alteraciones de marcha o puede tener alteraciones dentro de sus reflejos normales osteotendinosos. Aquí podemos apreciar una imagen que nos da la idea de que el paciente tiene una estenosis importante. Hay otros estudios que pudiéramos tener en mente para descubrir si la patología dentro de los discos de la responsabilidad son las discografías. En la actualidad, las discografías ya no tienen mucha significancia dentro del diagnóstico, ya que estas pueden dar falsas positivas, pero es un estudio que algunos todavía lo siguen usando. Ya teniendo el diagnóstico de lo que causa una cervicalgia o una lumbalgia, entonces llegamos al tratamiento de la discopatía, tanto lumbar como cervical, y hay muchos caminos los cuales en la actualidad existen, desde tener al paciente en reposo y ponerlo bajo un corset hasta hacerle cirugías bastante prolongadas y complicadas, entre ellas lo que es el medicamentos que podemos usar, aparatos ortésicos, ejercicios. Hay mucho que señalar en cuanto al tratamiento de las discopatías. Pero antes de dar un tratamiento, debemos de excluir a aquellos pacientes que ya platiqué, aquellos pacientes con componentes psicosomáticos. Paciente que tiene un componente sintomático, debemos de encontrar signos no orgánicos de dolor bajo espalda, en donde podemos atrevernos a decir que es un paciente que nos va a dar malos resultados si llegamos a tener algún tratamiento quirúrgico. En los pacientes que tienen enfermedad real, el dolor sigue una distribución anatómica, pero si el paciente es psicosomático, el dolor, podemos tener alteraciones del dolor en toda la pierna sin especificar la zona. El adormecimiento es correcto en los dermatomos que tienen los pacientes, pero los pacientes con problemas psicosomáticos van a experimentar adormecimiento en toda la pierna. Igualmente, la debilidad es en los miotomos, pero el paciente psicosomático refiere que toda la pierna está anormal y débil. El patrón del dolor varía con el tiempo y con la actividad en los pacientes que realmente tienen alguna enfermedad, pero en el paciente psicosomático nunca está libre del dolor. Todo el tiempo refiere que trae un dolor intenso y que él requiere incapacidad para poder estar bien. Generalmente la respuesta a los tratamientos en los pacientes que tienen alguna enfermedad en los tejidos discales, pues variables beneficios, pero los pacientes psicosomáticos generalmente tienen admisiones a urgencias múltiples y una intolerancia a todos los tratamientos que normalmente damos. La prueba de la SEG en los pacientes con enfermedad no hay cambios en distracción, pero los pacientes psicosomáticos van a mejorar mucho si distraemos su atención hacia otras maniobras. Entonces, tenemos que mantener esta conducta. El tratamiento del dolor bajo la espalda, las cervicalgias, el objetivo es aliviar el dolor, ayudar al paciente a comprender la naturaleza de su enfermedad, es decir, hay que señalarle de qué está enfermo y cómo se va a curar. Tenemos que hacer, si el paciente tiene detalles alterados en su esfera cognitiva, tenemos que apoyarlo psicológicamente. Hay que fortalecer los músculos débiles del tronco si se encuentran alterados. Hay que mejorarle la función de la columna. Hay que rehabilitar a cada paciente en particular. Y hay que tratar de reanudarlo rápido a sus funciones de vida normal. En aquel paciente
también el reposo en cama, pero 2 días es a 6 semanas, pero 2 días es lo mínimo, es lo máximo, perdón, lo máximo indispensable. 6 semanas ya es demasiado y esto va a hacer que la presión dentro de los discos disminuya en un buen porcentaje de su presión. El reposo en cama es controversial en cuanto a cuánto tiempo debemos de permanecer en cama. Actualmente se recomienda nada más 24 a 48 horas en cama. También podemos tener aparatos o dispositivos ortopédicos para el soporte de las vértebras que a veces tienen alguna inestabilidad segmentaria y que el soporte de las fajas nos va a ayudar a mantener un poquito fija la columna y darle tiempo a que con los tratamientos medicamentosos que tenemos podamos hacer que mejoren. Hay fisioterapia que podemos ofrecer a los pacientes para que tengan también beneficios en los músculos. Estas son algunas de las fajas lumosacras que les decimos a los pacientes. El tratamiento con medicamentos generalmente es un analgésico antiinflamatorio, es un relajante muscular y es un tratamiento de un coadyuvante o neuromodulador. Las fajas lumbosacras son adecuadas para los pacientes adultos, jóvenes, para mantener su columna en la posición mejor posible. Y tenemos también tratamientos en medicina física y rehabilitación, en donde en el cuello pueden usar tracciones cervicales, en la columna lumbar también se usan tracciones lumbares y generalmente usan este tipo de tratamientos físicos TENS, aplican hielo, aplican infrarrojos, aplican masajes, ultrasonido, y estas son las formas de tratamientos físicos aquí en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación cuando un paciente que trae lumbalgia o cervicalgia y que no tiene indicación para tener otro tipo de tratamiento se envía ahí. Si el paciente definitivamente el dolor no cede y está crónico y el paciente trae mucho problema porque el dolor no se le quita, entonces está un tratamiento intermedio entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, que es las inyecciones o infiltraciones epidurales de esteroides, las cuales hacen esto un beneficio. No es 100% que se vayan a aliviar, pero sí mejora en un porcentaje de un 30 a 40% la sintomatología. Y solamente que tienen un dolor severo, intratable, o que tienen una ciática que está incapacitando cada vez a los pacientes, o definitivamente una debilidad motora progresiva, o un síndrome de cola de caballo, que es la indicación quirúrgica absoluta para hacer una cirugía en este tipo de pacientes. Las opciones de tratamiento quirúrgico en las hernias de disco pueden ser en lumbar, pueden ser la microdisectomía o la disectomía tradicional clásica, o actualmente se utilizan también técnicas de microinvasión. En los pacientes que tienen canal lumbar estrecho se usa mucho la laminectomía descompresiva. Hay que quitar toda la lámina, los ligamentos que están engrosados, hay que quitar las facetas que están engrosadas, o podemos hacerlo sin fusionar el segmento, ya que al hacer todo este procedimiento puede causar una inestabilidad agregada que el paciente, después de haberlo operado, a los 3 o 4 años va a seguir teniendo problemas, porque el haber quitado la lámina y todos los elementos de estabilidad de la columna puede volver a tener dolor. Entonces tenemos laminectomías descompresivas con y sin fusión, y si el paciente está muy laminectomizado y se le quitaron muchas láminas para poderlo descomprimir, se tiene que usar una instrumentación espinal para mantenerlo lo más estable posible. Esta es una imagen de una cirugía microscópica o endoscópica, y estas son algunas de ellas: nucleotomía manual percutánea, o una disectomía lumbar percutánea automatizada, o disectomía microendoscópica, o una disectomía con láser. En la actualidad este tipo de técnicas se usan en nuestra región. Las más usadas es la disectomía microquirúrgica y la disectomía endoscópica. Finalmente podemos
también tener cirugías ya de quitar las láminas, como aquí lo muestra, para tener una descompresión más adecuada, o cirugías con microscopio o lupas. En la columna cervical también podemos hacer tratamientos conservadores hasta cierto momento y tener también tratamientos quirúrgicos que implica retirar el disco pero por vía anterior a través del cuello para hacer una artrodesis cervical anterior, retirar el disco y sustituirlo con un injerto y una placa cervical, que es lo que más generalmente hacemos en el servicio. Bueno, es todo, gracias. Y si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo, la cual me pueden enviar para yo resolverles sus preguntas. Gracias.